Hola, hola para todos. Hoy vamos a tener una clase de física. Vamos a continuar con el mismo tema con el que estábamos la semana pasada. Este tema realmente no se puede dar en una sola clase o en dos clases, por eso vamos a tener algunas semanas con este tema, que es el de calor, y luego un poco de cambios de fase, y por último vamos a ver lo que es algunas leyes de la termodinámica. Ok, entonces ahora vamos a hablar acerca de siempre de calor, pero vamos a hablar de un sistema. Por ejemplo, yo tengo este bote con agua, a este bote yo le agrego hielo, entonces tengo un sistema formado por el agua y por el hielo. Les recuerdo que el agua y el hielo no se consideran la misma sustancia. El hielo tiene una capacidad, una densidad, el agua tiene otra densidad, igual el hielo tiene un calor específico y el agua tiene otro calor específico. Entonces, si yo tengo un sistema, por ejemplo, formado por agua y por hielo, ¿qué sucede? El hielo empieza a ganar calor, y el agua empieza a perder calor. O sea que cuando hay diferencia de temperatura va a haber y hay un sistema, hay un cuerpo o una sustancia que va a ganar calor y otra que va a perder. Y como hemos dicho que el calor es energía y que la energía no se destruye, solo se transforma, ¿verdad? Entonces vamos a decir que el calor ganado debe ser igual al calor perdido. Es decir, no va a haber decir que el calor se fue por otro lado, no. Un objeto va a ganar, el otro va a perder. Y lo que gana uno es igual a lo que pierde el otro, ¿verdad? Ahí no hay para dónde podamos perdernos. Lo que pierde uno es lo que el otro va a ganar. Entonces, el calor que gana, digamos, el agua, o que pierde el agua es el que gana el hielo. El hielo está más frío, entonces el que está más frío va a ganar calor. El que está más caliente va a perder calor. Cuando yo hago un sistema de dos sustancias, una fría y otra caliente, repito, la caliente va a perder calor y la fría va a ganar calor. Entonces, para eso vamos a hacer un ejercicio donde vamos a ver cómo es eso de que la cantidad de calor no se va a conservar. Entonces lo tenía por acá. Este ya lo hicimos. Vamos a hacer el que sigue. Es el otro ejercicio. Entonces sería bueno, ¿verdad?, que en este momento usted pause y copie este ejercicio que tengo por acá. Dice, miren, se calientan balas de cobre a 90 grados Celsius. Entonces ya veo que tengo balas de cobre. Y luego se dejan caer en 160 gramos de agua a 20 grados Celsius. La temperatura final de la mezcla es de 25. ¿Se acuerdan que hablamos al inicio cuando yo tengo dos sustancias? Esas sustancias van a llegar al equilibrio térmico. Tenían una temperatura inicial, ambas, pero van a terminar en una sola temperatura porque van a llegar al equilibrio térmico. Ahora la pregunta, ¿cuál era, que falta el signo de interrogación, cuál era la masa de las balas? Entonces, voy a sacar datos primero. Datos. Vamos a ver. Ya no tengo un solo, miren, tengo dos sustancias, en este caso, dos tipos de materiales. Entonces voy a escribir por acá. ¿Qué es el primero que tengo? Balas de cobre. Entonces voy a poner aquí balas de cobre. Y el otro estamos hablando de agua. Cada uno de estos dos va a tener datos, ¿verdad? ¿De qué datos? Masa, temperatura inicial, temperatura final, calor específico. Te voy a empezar buscando la masa del cobre. Ahora dice, se calientan balas de cobre y no me dicen cuánto, miren, solo balas de cobre. Y al final me dice cuál era la masa de las balas. Significa que esta es nuestra incógnita. Como tengo que diferenciarlas a las balas de cobre, le voy a poner una C de cobre. Siempre cuando usted tenga que distinguir, póngale la inicial del material.
O si en dado caso sabe el símbolo químico, que en este caso el cobre es Q, entonces ponemos MQ, que es lo que andamos buscando. Ahora, ¿qué temperatura inicial tenían estas balas? Miren, tenían 90 grados Celsius. ¿Qué temperatura final tienen? Dice que la temperatura final de la mezcla es de 25 grados Celsius. Los dos, cuando los dos están juntos, van a tener esa temperatura final. ¿Qué otra cosa? Vamos a buscar el calor específico del cobre. Y para ello usted va a tener que tener, ¿verdad?, lista la tablita de los calores específicos de estas sustancias. Vamos a buscarla por aquí, espero que la logren ver. Cobre, está aquí, miren, cobre 390. Entonces la voy a copiar. 390 joules por kilogramo por grado Celsius, ¿verdad? Ahora voy a sacar los datos del agua. Tenemos masa, voy a ponerle H2O. Masa de agua, dice acá que eran 160 gramos. Automáticamente lo voy a convertir a kilogramos. Yo espero, ¿verdad?, que esa conversión ya esté clara. 160 entre 1000. No la voy a copiar porque no tengo mucho espacio. 0.16 kilogramos. Ya esa conversión usted la puede hacer ahí, siempre hágala en su cuaderno. ¿Qué más? Vamos a buscar la temperatura 1 del agua. ¿Qué temperatura 1 tiene el agua? Dice que el agua estaba a 20 grados Celsius. ¿Y a qué temperatura va a llegar el agua? A la misma del cobre, porque va a llegar al equilibrio térmico, que es 25 grados Celsius. Y por último vamos a encontrar el calor específico del agua. Está en la tablita, miren. Dice que es, perdón, 4186. 4186 joules por kilogramo por grado Celsius. Tengo todos los datos, ¿verdad? Masa, T1, T2 y calor específico. Voy a sacar el delta T de cada uno de ellos. ¿Cuánto sería el delta T del cobre? Estaba a 90 grados, que es la temperatura 2, y le resto la temperatura 1, que era 25. No escribí, pero sí se les olvida, ¿verdad? Delta T es T2 menos T1. Pues ya lo teníamos atrás. Entonces serían 90 grados menos 25 grados, 90 grados Celsius menos 25. Miren, 90 menos 25 nos da 65. Ese es el delta T de este. Y voy a sacar el delta T del agua. El agua estaba a 20 y pasó a 25, es decir, temperatura 2, 25 grados menos 20 grados Celsius. ¿Cuánto es el delta T de esta? 5 grados. Bueno, entonces ya tengo el delta T de ambos, las temperaturas, perdón, las calor específico, la masa del agua, pero la masa del cobre no la conozco. Entonces ahora vamos a hacer uso de lo que les estaba explicando, que el calor ganado, no el ganado que tiene cada quien, ¿verdad?, igual al calor perdido. Ahora, ¿quién gana acá y quién pierde? ¿Quién va a ganar calor? El que estaba frío. ¿Y quién estaba fría? El agua va a ganar calor. ¿Y qué le va a pasar al cobre? Como el cobre estaba muy caliente, tenía 90 grados Celsius, entonces el cobre va a perder calor. Entonces, los que pierden, perdón, los que ganan, los voy a escribir a la izquierda, y los que pierden a la derecha. Entonces, ¿quién gana? Dijimos que gana calor el agua. ¿Y quién pierde? El cobre. O sea que aquí voy a escribir el agua y aquí voy a poner el cobre. ¿Y qué es lo que voy a escribir? El calor que va a ganar y acá el calor que va a perder. Es decir, calor ganado sería masa del agua por calor específico del agua por el delta T del agua, ¿verdad? Igual a lo que pierde el cobre va a ser igual a la masa del cobre por el calor específico del cobre por el delta T del cobre. Esa es Q. Q. H2, H2, H2. Y si ustedes se fijan, yo casi todos los datos tengo. ¿Cuál es el único que no tengo? La masa del cobre, que es lo que andamos buscando aquí.
Entonces, ¿cuál es la masa del agua? La sustituyo, 0.16 kilogramos. Si ustedes se acuerdan, yo les dije de que acá no nos preocupáramos tanto por las unidades. Las voy a escribir, ¿verdad? Pero si usted quiere solo escribir datos y al final la respuesta y escribe la unidad. ¿Cuál es el calor específico del agua? Dijimos que era 4186 joules por kilogramo por grado Celsius, por el delta T del agua, que es 5 grados, igual a la masa del cobre, que es lo que andamos buscando, por la C del cobre, que es 390. Miren que ya no me va a caber, no voy a escribir esa unidad, ¿verdad? Pero ustedes escriban joule sobre kilogramo por grado Celsius, no me va a caber. Por el delta T del cobre, que es 65 grados, ¿ve? Aquí lo tenemos. Entonces, acá miren, yo puedo resolver toda esta operación, ¿verdad? Porque tengo esto, esto y esto, es un producto. La voy a resolver. 0.16 por 4186 por 5, que nos va a dar 3348.8. ¿Qué es esto? Estos son joules, ¿verdad? Porque es calor, miren, multipliqué las unidades que me dan calor. Igual a, aquí solo tengo 2, que sería masa de cobre por 390 por 65, que sería 25.350. Y verdad, y las unidades, como no las escribí, aquí que serían joules sobre kilogramo por Celsius, se cancelaría Celsius. Joules sobre kilogramo, ¿verdad? Repito, si la unidad le da problema, usted solo asegúrese que todos sus datos están en la unidad correcta, escriba en los datos las unidades. Cuando resuelve, yo le doy la opción de que no escriba la unidad si cree que le dificulta. Pero al final usted sabe que va a obtener kilogramos, porque estamos encontrando una masa. Entonces, como la masa de cobre está multiplicando con 25.350, entonces lo que voy a hacer, ¿verdad?, es pasar a dividir ese 25.000. 3.348.8 joules dividido con 25.350 joules sobre kilogramos es igual a la masa de cobre. Entonces, al efectuar esa división, nosotros vamos a encontrar cuál es la masa de cobre que andamos buscando. Entonces, dividamos 3.348.8 entre 23.350 nos da igual a 0.14. Vamos a usar dos cifras después del punto. 0.14 y serían kilogramos. Miren, cancelamos joules y al final queda kilogramos. Entonces, esta sería la masa que tienen las balas de cobre que se agregaron al agua. Entonces responda, ¿verdad? Escriba la respuesta. La masa de las balas de cobre es de 0.14 kilogramos. Entonces aquí hacemos un ejemplo, miren, donde vemos que en un sistema llegó al equilibrio porque llegaron a la misma temperatura y el calor ganado por el agua es igual al calor perdido por el cobre. Entonces, es una conservación del calor, ¿verdad? En un sistema el calor se conserva. Una sustancia gana, otra sustancia pierde. Entonces, dice, una tetera de aluminio de 1.5 kilogramos que contiene 1.8 kilogramos de agua se pone en la estufa. Entonces, lo que pasa ahí, ¿verdad? Que yo tengo la estufa, digamos que esta es la estufa, y aquí pongo una ollita, ¿verdad? Y esa ollita contiene agua, digamos que este es el fuego, miren. El fuego que le está llegando a esa olla. Entonces, dice que si no se transfiere calor al entorno, o sea, el calor no se pierde, ¿verdad? En otras palabras es eso. ¿Cuánto calor debe agregarse para elevar la temperatura de 20 a 85 grados Celsius? ¿Qué sucede? Cuando yo tengo esa tetera y le agrego agua, ellas van a estar en un equilibrio térmico, ¿verdad? Que va a ser, en este caso, de 20 grados Celsius. Se convierte en un sistema, tetera de aluminio y agua. Y
ellas van a estar a 20. Pero necesitamos agregar calor hasta que la temperatura llegue a 85, pero ¿de quién? De ambas, del aluminio y también del agua. O sea que aquí no hay una sola sustancia, hay dos que tienen que aumentar su temperatura a las 2. Entonces vamos a escribir datos. Una tetera de aluminio. ¿Qué es tetera? La tetera no me interesa, pero sí me interesa que es aluminio, ¿verdad? Entonces, aluminio es la primera sustancia. Y la segunda sustancia es agua. Vamos a sacar los datos del aluminio y del agua. El aluminio tiene una masa de 1.50 kilogramos. La tetera, ¿verdad? Y contiene 1.8 kilogramos de agua, la masa del agua. Esa es la masa del agua, 1.8 kilogramos. Luego dice 1.80 es lo mismo, no vayan a pensar que cambié, no, simplemente quité el 0, 8 y 80 es lo mismo. Ahora, ¿cuánto calor debe agregarse? Yo tengo que agregar calor para elevar la temperatura. Estos dos forman un sistema que va a tener una temperatura inicial de 20 grados Celsius, miren, pero va a tener que llegar a una temperatura final de 85 grados Celsius. O sea que estos dos son un sistema, ambos, ¿verdad? Se mezclan y tienen que pasar de 20 los dos a 85 grados Celsius. Entonces, vamos a escribir. Entonces yo tengo que agregar calor para que el aluminio aumente su temperatura de 20 a 85 y para que el agua también. Entonces vamos a decir que esto es un calor total. Y el calor total que necesito sería el calor que necesito para el aluminio, ¿verdad? Más el calor que necesito para el agua. Entonces solo escribo que el calor total va a ser, ¿verdad? La masa, el calor del aluminio, la masa del aluminio, por el calor específico que no lo he sacado del aluminio, por el delta T del aluminio, más la masa del agua por el calor específico del agua, H2O, por el delta T del agua. No sé si ya analizaron ustedes que ese delta T va a ser el mismo para ambas, ¿verdad? Porque ambos van a pasar de 20 a 85, o sea que el delta T en este caso, lo voy a escribir por acá, va a ser que es T2 menos T1, el delta T va a ser 85 grados Celsius menos 20 grados Celsius, o sea el delta T sería 65 grados Celsius. Tengo este dato. Y repito, ambos, ¿verdad? Los dos van a pasar a esa temperatura, van a pasar de 20 a 85. Y ahora solo voy a sustituir. Todos los valores los conozco. Solo voy a sacar la C del aluminio que me faltó, ¿verdad? De la tabla. Y la C del agua, que ya sabemos que es 4186 joules por kilogramo por grado Celsius. Y la del aluminio, vamos a ver la tablita. Y aquí está la tablita, miren. El aluminio tiene 920. Voy a escribir por acá. 920 joules sobre kilogramo por grado Celsius. Ahora sí, sustituyendo nos quedaría que el calor total sería masa del aluminio 1.5. No voy a escribir unidades porque no me va a caber. Ya expliqué, ¿verdad? Usted puede hacerlo. Por el calor específico que del aluminio, que es 920. Por el delta T, que para ambos es 65. Más la masa del agua, 1.8. Por la C, o el calor específico del agua, por el delta T, que es el mismo, porque estos son un sistema, que los dos van a llegar a la misma temperatura y van a iniciar en la misma temperatura. Sustituyendo, aquí nos daría 1.5 por 920 por 65, miren, más, tal y como está ahí, 1.8 por 4186 por 65.
y nos va a dar un valor de 579.462 joules. O sea que para que esa tetera de aluminio y el agua que contiene en ella, que está en ella, ¿verdad?, cambien de 20 a 85 grados Celsius, tenemos que agregar esta cantidad de calor. Haga su respuesta. Para continuar, vamos a hacer un ejercicio. Es un problema grande, mire, tiene muchos datos, entonces usted tiene que estar muy pendiente, escribir todos los datos, escribir de qué sustancia se está hablando en el problema. Le voy a cortar un poco acá para que nos quede más espacio. Entonces, tiene que usted saber de qué material se está hablando en el problema para que no haya ninguna confusión a la hora de escribir los datos. Entonces, vamos a ver, dice que lo copien, ¿verdad? Saben que lo copian y luego lo resolveremos. Dice, en un experimento de laboratorio se utiliza un calorímetro. Entonces aquí, calorímetro es un aparato que sirve para determinar la capacidad calórica o los calores específicos de las sustancias. Es un aparatito como el que tenemos aquí, miren. Es como como una ollita, podríamos decir, que es de aluminio. Y adentro se le meten sustancias, ¿verdad?, las cuales se les quiere saber su capacidad calórica o su calor específico. Y se pone un termómetro, así como está aquí, miren. Un termómetro, una varilla para revolver, y este queda totalmente sellado. Entonces, cuando se introducen las sustancias en el calorímetro, llega a un punto donde la temperatura llega al equilibrio, y van a ver ahorita ustedes cómo vamos a determinar el calor específico de una sustancia usando el calorímetro. La cualidad del calorímetro es que no deja salir el calor. O sea que la transferencia de calor en el calorímetro es entre el aluminio que forma el calorímetro y entre la sustancia que están ahí adentro, que puede ser cualquier, agua, café, alguna sustancia a la que se le quiera conocer el calor específico. Y obviamente hay una que debe conocérsele, ¿verdad? Solo a una de ellas no se le conoce, pero a las demás sí. Entonces ahora sí, sabiendo que es un calorímetro, vamos a determinar, dice, voy a poner por aquí datos. Dice, vamos a determinar el calor específico del hierro. Mire cuál es nuestra incógnita. Calor específico del hierro. Entonces, recuerde que calor específico se simboliza con una C. Y el hierro, ¿verdad?, químicamente lo identificamos con una Fe. Y eso es lo que queremos saber. Dice, se colocan 80 gramos de balines de hierro. Entonces, el hierro es una de las sustancias. Entonces voy a poner aquí hierro. Para el hierro voy a escribir acá datos y luego para las demás. Dice, se colocan 80 gramos de balines de hierro. Entonces, eso sería masa, ¿verdad?, del hierro. 80 gramos. En la taza y se calienta a 95 grados Celsius, ¿verdad? Entonces agregamos balines en la taza y que está calentados a 95. Entonces la temperatura 1 del hierro es 95 grados Celsius. Ahora dice, la masa de la taza interior, ¿verdad?, o sea, el calorímetro, yo creo que lo describe un poco mal el calorímetro. Aquí en realidad tiene otro material, que es un material aislante. Aquí. Este material aislante que nos salió acá puede ser así como ese Durapac, el que traen los electrodomésticos nuevos. Y eso aísla el calor, no permite que salga el calor. Y adentro, esta parte que está acá es de aluminio. Generalmente ese es el material utilizado. Entonces dice, la masa de la taza interior, o sea esta, es de aluminio. O sea que hablamos que hay otro más, que sería otro material. Aluminio, la masa de la taza interior de aluminio con un agitador del mismo material. Este es el agitador, miren. O sea que eso mueve lo que está ahí adentro. Entonces dice que la masa del aluminio con el agitador es de 60 gramos. Es de aluminio también, según dice ahí, miren. Del mismo material es de 60 gramos.
el calorímetro se llena parcialmente con 150 gramos de agua. O sea que puedo ver que tengo otra sustancia que es el agua. Y dice que dentro del calorímetro, o sea, la taza del calorímetro, llenamos parcialmente 150 gramos de agua, la masa, a 18 grados Celsius. O sea, el agua, temperatura 1, 18 grados Celsius. Ahora miren, ¿cómo funciona esto para que usted entienda cuando hablen en los problemas de un calorímetro? En el calorímetro primero se agrega el agua y se deja que el agua y el aluminio lleguen a la temperatura de equilibrio. Entonces, si el agua tiene 18 grados de temperatura inicial, el aluminio también va a tener esa misma temperatura, porque ya vamos a saber nosotros que primero en el calorímetro agregamos agua y llega a la temperatura de equilibrio con el aluminio, o sea, la taza que está ahí. Ahora dice, los balines calientes se vacían rápidamente en la taza y se sella el calorímetro como muestra la figura. Esta es la figura 17.5. Entonces venimos, agarramos los balines y los introducimos acá y los sellamos. Ahí evitamos que haya pérdida de calor, no que toda la transferencia se da entre el aluminio, los balines y el agua. O sea que esos entran en una transferencia de calor, ¿verdad? Unos ganan, otros pierden. Ya vamos a ver quiénes ganan y quiénes pierden. Y luego los sellamos. Bueno, después que el sistema ha alcanzado el equilibrio térmico, la temperatura final es de 22. O sea que el hierro, el aluminio y el agua llegan al equilibrio. Cuando me refiero a llegan al equilibrio, es que todos tienen una temperatura de 22 grados Celsius, dice acá. ¿Me? Y bueno, dice que calcula el calor específico del hierro. Bueno, vamos a ver ahora, ¿verdad? Como acá hay una transferencia de calor entre el hierro, el aluminio y el agua. Entonces vamos a ver que van a haber algunas sustancias que ganan calor y otras sustancias que pierden calor. Entonces vamos a ver, recuerden, las sustancias que están más calientes pierden calor y las sustancias que están con temperatura más baja ganan calor. Entonces veamos aquí, ¿quién gana? El hierro está caliente, entonces van a ganar el aluminio y el agua. ¿Y cuál es la sustancia en este caso que pierde calor? La sustancia que pierde calor entonces en este caso sería solamente el hierro, ¿verdad? El hierro pierde calor. Bueno, y verdad sabemos nosotros que cuando hay transferencia de calor en un sistema que no hay pérdida, como en este caso, el calor ganado es igual al calor perdido. O sea que lo que gana, lo que pierde el hierro lo van a ganar el aluminio y el agua, ¿verdad? Entonces, esta ecuación es la que nos sirve para determinar, ¿verdad? Cualquier variable de temperatura, masa. Cuando conocemos unas temperaturas iniciales, finales, sabemos quién gana y sabemos quién pierde calor. Ahora vamos a ver, ¿quiénes ganan? Entonces el calor ganado sería igual a el calor del aluminio, que es al, más el calor del agua. Igual al calor perdido, siempre va a ser negativo. Entonces el calor del aluminio más el calor del agua que ganan ellos debe ser igual al calor que pierde el hierro, ¿verdad? Con un menos. Ahí va a ir un menos siempre en el calor perdido. Ahora vamos a recordar, ¿verdad? Que calor es igual a masa por calor específico por el delta T. O sea, aquí tendríamos, ¿verdad?, que sacar el calor del aluminio, el calor del agua, igualarlo al calor que pierde el hierro. Entonces voy a escribir ahí. El calor del aluminio sería la masa del aluminio por la C del aluminio, o sea, el calor específico, por el delta T del aluminio, más la masa H2O, le voy a poner del agua, por el calor específico del agua, por el delta T del agua, debe ser igual a la masa del hierro
por el calor específico del hierro, por el delta T que sufre el hierro, ¿verdad? Te repito, masa del aluminio, calor específico del aluminio, cambio de temperatura del aluminio. Y lo mismo para esto. Si ustedes se fijan, en este caso, hoy hay un dato que no he sacado todavía para cada uno de ellos, y es la C. Entonces vamos a buscar la C del hierro. Para eso nosotros tenemos, ¿verdad?, una tablita de calores específicos que estuvimos utilizando en la clase anterior. Y si usted puede ver, ¿verdad?, la C del hierro, la busca. Ahí vamos quise hacer este problema también por un detalle. Si ustedes se fijan, las masas no las convertí ni dije nada. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando las masas están en gramos, las temperaturas están en Celsius, entonces podemos utilizar la unidad de calor en calorías. Cuando utilizo gramos y Celsius, la unidad de calor son las calorías, entonces no vamos a convertir. Solo que la masa la vamos, repito, en gramos, y el calor específico aquí en la tabla, la voy a poner por acá, tal vez ustedes logran ver. Esta es cuando utilizo kilogramos y Celsius, miren. Entonces el calor da en joules. Ahora, pero si utilizo gramos y Celsius, miren, acá tengo calorías. Aquí ve. O también es lo mismo que BTU, libras por pie. O sea que si utilizo la masa en libras y la temperatura en Fahrenheit, entonces es BTU la unidad de calor. Entonces vamos a utilizar gramos Celsius para que obtengamos calorías. Entonces cuando yo busco en la tabla, no voy a buscar en la tabla esta parte, no, que voy a buscar en esta. Ahí vamos a buscar. Entonces la C del hierro va a ser, dice que es 0. La C del hierro es nuestra incógnita. Y de antemano sabemos que tiene que darnos 0.11, miren. Eso nos va a dar. Ahora, ¿cuál es el otro dato? La C del aluminio. Vamos a ver la C del aluminio. Ese es un dato que puedo sacar de la tabla. La del hierro no la voy a sacar porque esa es la que me pide encontrar en el problema. Y la C del aluminio es 0.22. Como les dije anteriormente, estas unidades las podemos obviar porque son muy grandes, miren. Calorías por gramos, sobre gramos por Celsius. Entonces ya sabemos nosotros que cuando utilicemos los calores específicos acá, nos van a dar el calor en calorías. Ahora sí, no le voy a escribir, miren, pero ya sabemos que son calorías sobre gramos por Celsius. Y busquemos la del agua. La del agua, si ustedes pueden ubicarse, la del agua está aquí y va a ser 1, ¿ve? 1. Entonces, 1. Calorías por gramos por Celsius, ¿verdad? Y esto también es lo mismo. Entonces, podemos obviarla. Ahora sí, tenemos los datos que nos hacían falta. Nuestra incógnita aquí es esta, ¿verdad? El calor específico del hierro, que sabemos que tiene que darnos 0.11 por la tabla. Sustituyendo tendríamos la masa del aluminio. Dice que la masa del aluminio son 60 gramos. No voy a poner unidades, 60 por el calor específico del aluminio, que es 0.22, por el delta T del aluminio. ¿Se acuerdan ustedes que delta T, y fue el problema también que tuve en el otro problema, en el otro ejercicio, es temperatura 2 menos temperatura 1? Entonces eso voy a escribir acá. La temperatura 2 del aluminio es 22, para todos es 22. Menos la 1, ¿verdad? ¿Y cuánto es la temperatura 1 del aluminio? 18. Más, ¿verdad?, la masa del agua, que nos dijeron que era 150 gramos, por la C del agua, que es 1, por el delta T del agua, que sería, ¿verdad?, la temperatura final es 22, menos la inicial, que es 18. Es igual a la masa del hierro, que son 80 gramos, por la C del hierro, que es lo que ando buscando, por el delta T del hierro, que es la final es 22. Y, ¿verdad?, aquí me faltó escribirlo, el signo menos del que les estaba hablando. O sea que aquí va a ir un menos, ¿verdad?
porque dijimos que el calor perdido siempre va a llevar a un menos. Entonces sería igual, ¿verdad? A menos aquí, y la temperatura final del hierro es 22, menos la inicial que era 95. Bueno, ahora sí, ya tengo planteado todo, vamos a resolver. ¿Qué puedo resolver? Por ejemplo, acá todo este lado se puede resolver, miren, porque no hay ninguna variable. Entonces lo voy a escribir todo de un solo, tal y como está, miren. 60 por 0.22 por 22 menos 18, miren, de un solo lo pongo. Más 150, voy por aquí, por 1 por 22 menos 18. ¿Verdad? Los dos tenían la misma temperatura inicial. Eso va a ser igual a 652.8. 652.8. Como son calores, estos sabemos que son calorías, pero no lo voy a escribir por motivos que ya hablé. Menos 80, que el otro lado, miren, el otro lado tenemos una multiplicación. Esto por esto por esto, pero como esta es una variable, voy a multiplicar los que son valores. Menos 80 por 22 menos 95. Y eso nos va a dar 5.840. ¿Se fijan que no da negativo? Claro, ¿verdad? Porque es un menos por un menos que va a dar aquí. Por el calor específico del hierro. Y ahora solo me queda, ¿verdad?, pasar este 5.840 a dividir. Porque está multiplicando con el calor específico. Entre entonces 5.840 igual al calor específico del hierro. Entonces el calor específico del hierro sería igual a la división de 652.8 entre 5.840. Y miren, 0.11. ¿Qué unidad? Como es calor específico y estamos trabajando en calorías, en gramos, obtenemos calorías sobre gramos por grados Celsius. Y, ¿verdad?, pido que usted escriba ahí. El calor específico del hierro es 0.11 calorías por gramos por Celsius, sobre gramos por Celsius. Y ahí, ¿verdad?, yo siento que ya podemos trabajar problemas en calorías, en gramos, en Celsius, en joules, en kilogramos, en Celsius, porque ya tenemos un ejemplo más. Este es el problema que yo quería hacer con ustedes por esto de las calorías. Bueno, siempre con calor. Ahora vamos a hablar siempre del tema, pero vamos a hacer un problema más. Donde vamos a despejar ya no para un calor específico, sino que ahora para una temperatura. Que yo creo que puse uno en la guía anterior y no estoy segura. Yo me quedé pensando si lo podían hacer, si no. Pero por ello lo retomo. Entonces vamos a iniciar, ¿verdad? Cópienlo, pausen el video. Y luego lo resolvemos. Dice acá. En el campo, una geóloga bebe su café matutino de una taza de aluminio. Miren. Nuevamente tengo en los datos. Tengo aluminio. Luego dice, la taza tiene una masa de 0.120 kilogramos. Entonces, masa. Ahora dice, aquí este dato ya está. E inicialmente está a 20 grados Celsius. Entonces diríamos que esto es la temperatura 1. 20 grados Celsius. Cuando se vierte en ella 0.3 kilogramos o 0.300, que es lo mismo, kilogramos de café. Entonces veo que tengo café. Entonces otros datos. Otro dato de otra sustancia. Café. Y dice que la masa de ese café es 0. Mire, usted puede poner 0.300 y yo creo que esos dos ceros ahí no es importante ponerlos.
Igual aquí, ¿ves? Yo pude haber puesto 0.12 y es exactamente lo mismo. Entonces ya tengo la masa de café, que inicialmente estaba a 70 grados Celsius. Pregunta, ¿a qué temperatura se alcanzarán la taza y el café el equilibrio térmico? O sea que estas dos, ¿verdad? Cuando agregamos a la taza, agregamos el café, ¿verdad? Entonces llega un punto donde el café y el aluminio van a estar a la misma temperatura, que es cuando alcanzan el equilibrio térmico. Cuando usted sirve café en una taza, se ha fijado que inmediatamente la taza se pone caliente, porque empieza a haber transferencia del café hacia el material de la taza. Y llega un momento donde los dos tienen la misma temperatura. Y eso es lo que nos están preguntando aquí. Dice que a qué temperatura alcanzarán la taza y el café el equilibrio. O sea, cuál va a ser la temperatura de equilibrio. O sea, la temperatura 2 de ambos. Y dice, suponga que el calor específico del café es el mismo del agua y que no hay intercambio de calor con el entorno. Es decir, hay transferencia entre ellos dos. En la realidad, ¿verdad? Hay una transferencia también con el ambiente, pero no la vamos a considerar en estos problemas. Entonces, en este caso quiero saber cuál es la temperatura de equilibrio a la que ellos llegan a tener la misma temperatura. O sea que cuando llegan al equilibrio significa que ellos dos tienen la misma temperatura. ¿Cómo voy a hacer eso? Igual, uno gana, otro pierde. O sea, el calor ganado es igual al calor perdido. Pero antes vamos a buscar los calores específicos. Dice que el café lo considere como que es agua. O sea que necesito el calor específico del agua. Ahora, ¿qué unidades tengo ahí? Si ustedes se fijan, tengo kilogramos y celsius. Me voy a la tabla. Si tengo kilogramos y celsius, ya no voy a utilizar esta, voy a utilizar esta. Y el agua tiene 4186 joules sobre kilogramos por Celsius. Lo voy a escribir aquí, 4186 kilogramos por gramo por Celsius. Y el aluminio lo buscamos también y obtenemos 920, miren. 920, la C, joules. Aquí, miren, escribí mal, puse kilogramos y son joules. Escribí lo que dije, que son joules. Joules sobre kilogramos. Aquí lo voy a tachar. Sobre joules sobre kilogramo por Celsius. Ay, disculpen ahí, corrijámoslo. Y acá sería 920 joules sobre kilogramo por Celsius. Estamos claros, ¿verdad? Si tengo unidades de gramos, voy a utilizar esta. Si tengo kilogramos y Celsius, esta. Ahora ya teniendo esas dos unidades ahí, todos los datos, mejor dicho, vamos a pasar a ver quién gana y quién pierde. ¿Quién gana calor en este caso? ¿Quién gana y quién pierde? ¿Quién gana calor en este caso? ¿El café o el aluminio? Gana el aluminio, ¿verdad? Porque es el que tenía la temperatura más baja. ¿Quién pierde? El café, porque es el que tenía la temperatura más alta. Entonces ahora vamos a pasar a escribir la ecuación que el calor ganado es igual al calor perdido. Entonces, si estoy hablando de calor ganado y calor perdido, entonces sería el calor, ¿verdad? Recordemos que calor es masa por calor específico por delta T. Y quien gana es el aluminio, les voy a decir. Masa del aluminio por el calor específico del aluminio por el delta T del aluminio debe ser igual. Acá no hay dos que ganan, miren, por eso solo va el aluminio. En el anterior habían dos que ganaban. Entonces, el calor perdido, ¿verdad? Vamos a ponerle siempre signo negativo. Entonces sería menos, quien pierde el café, entonces masa del café por la C del café por el delta T del café.
ya tengo la ecuación planteada, ahora lo voy a sustituir. Los valores. Voy a decir, la masa del aluminio son 0.120. No voy a poner unidades. La C del aluminio es 920. Y el delta T, que es delta T, es T2 menos T1. Y se fijan lo que yo quiero saber aquí, la T2 de ambos, al equilibrio térmico. T2 menos, la temperatura 1 del aluminio era 20 grados. Igual a la masa del café, que es 0.3, por la C del café, que es la misma del agua, que dijimos que era 4186, por el delta T, que sería la temperatura 2, que no conocemos, porque no sabemos cuál es el equilibrio térmico, menos la temperatura inicial del café, que eran 70. Entonces tenemos ahí una ecuación, donde tengo esto por esto por esto, esto por esto por esto. Como acá tengo una incógnita, primero voy a resolver esta multiplicación de estos dos, o sea, de 0.120 por 920. Y eso nos da 110.4 entre estos dos. Y esto lo voy a volver a copiar. Ahora lo mismo voy a hacer al otro lado. 0.3 por esto, por 4186, que me da 1255.8. Y copio el paréntesis. Menos 70. T2 menos 70. Ahora sí. Miren lo que pasa acá. Este 110.4 multiplica este paréntesis, es decir, multiplica el T2 y multiplica el 20. Entonces voy a decir 110.4 por T2. Me quedaría lo mismo, ¿verdad? 110.4 T2. Ahora, este 110.4 multiplica el menos 20. Entonces sería 110.4 por menos 20. Y eso nos daría menos 2208. Menos 2208. Igual, aquí, fíjense que yo tengo este serio problema con este signo, ¿verdad? Aquí lo puse, pero ya abajo ya no lo escribí. Aquí va menos y aquí va menos, ¿verdad? Entonces sería menos, porque es el calor perdido, menos 1255.8 por T2. Me va a quedar lo mismo, ¿verdad? Menos 1255.8 por T2. Este multiplica este, pero luego este mismo multiplica el 70. Entonces, menos 1255.8 por menos 70 me da 87.000 positivo, 906. Bueno, entonces miren, esta ecuación se convirtió en una ecuación donde la incógnita es la T2. ¿Qué voy a hacer entonces? Voy a pasar todo lo que tiene T2 a un solo lado de la ecuación. Me conviene, ustedes se fijan, pasar este para acá para que sea positivo. Y este lo voy a dejar y este lo moveré para allá. 110.4 T2. Y miren, este negativo pasa positivo 1255.8 T2 igual a el 87.000 lo voy a dejar ahí. Y este 2208 me lo llevo al otro lado positivo. Miren, más 2208. Bueno, ahora efectúo esto, porque son semejantes, la suma. 110.4 más 1255.8. Eso es igual a 1366.2. T2. Bueno, vuelvo a decir, si yo me equivoqué en algún signo, pido que me ayuden, ¿verdad? Y me digan para luego hacer la corrección. Porque, no sé, fíjense que acá es posible que uno se equivoque. En la pizarra ustedes me corrigen, ¿verdad? Pero acá yo a veces no veo mis errores. Entonces sí, si en algún problema hay algún error, me dicen, ¿verdad? Tal vez el error no es del proceso, sino que de algún signo. Entonces, 87.906 más 2.208 da 90.114.
Y por último, ¿verdad? Para despejar esa T2, creo que me va a caber por aquí. Sería igual a T2, paso este 1366 a dividir, porque está multiplicando. 90.114 entre 1366.2. Y eso me daría, ¿verdad? Vamos a resolverlo. 90.114 entre 1366.2 y obtenemos una temperatura de 65.96. ¿Qué son estos? Grados Celsius, ¿verdad? Porque las unidades eran grados Celsius. Entonces yo le pido que usted escriba su respuesta, ¿verdad? La temperatura del equilibrio térmico es de 65.96 grados Celsius.